Ahora vamos a nuestro estudio bíblico en la continuidad de nuestra consideración en Efesios capítulo 4. Así que por favor abra su Biblia. Vamos a continuar considerando acerca de los dones que nuestro Señor Jesucristo dio y todavía está dando. Algunos de ellos, no todos. Vamos a comenzar hoy con el versículo 11 de Efesios capítulo 4. Hemos encontrado algunas cosas interesantes en Efesios capítulo 4 y creo que éstas contestarán algunas preguntas que la gente hace y resolverá algunos problemas y aclarará algunos malos entendidos. Confiamos que hoy será así. Si usted está escuchando ahora y no es salvo, si usted recibe a Cristo como su Salvador ahora, este estudio bíblico será de mucha importancia para usted. Vamos a orar. Padre amoroso, te agradecemos por nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, por el privilegio de representarte, de ministrar tu santa palabra. Te agradecemos por los muchos amigos, tus hijos, miembros del cuerpo que han unido sus brazos y sus corazones con nosotros para ayudarnos a difundir tu palabra santa. Señor, es un privilegio santo, es un gran privilegio ser miembro de tu iglesia, ser un miembro del cuerpo, sin importar cuán pequeño ese miembro sea o cuán insignificante ese don parezca ser, nos necesitamos unos a otros. Padre, te agradecemos por la familia de la fe, por nuestra familia de la radio que nos ayudan a que tu santa palabra se difunda a través de este ministerio radial. Padre, oramos para que los que nos están escuchando ahora en este hogar terrenal reciban una bendición especial. Que tu mano de misericordia y gracia dé un toque refrescante en sus cuerpos, en sus mentes y en los corazones de las personas en problemas, que están cansados y temerosos, por tus hijos que están sufriendo. Dios, encárgate de ellos, que este día sea de bendición a pesar de sus tristezas. Dales gozo en sus corazones. Por favor, ocúpate de ellos, que tú les des fuerza y valentía, Señor. Salva pecadores también, que hoy están perdidos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. En Efesios capítulo 4 y versículo 11 estamos examinando estos dones que el Cristo resucitado ha dado a su iglesia. Y en versículo 11 dice que Él nos dio algunos apóstoles. A algunos Él les dio el don del apostolado. Nadie podía elegir o decidir por sí mismo convertirse en un apóstol. Solo a Dios le correspondía elegir al hombre y conceder el don que Él quería que tal hombre ejercitara. Y yo considero que esto tiene mucha importancia, porque Dios no simplemente le confería el nombre de apóstol, sino que también lo dotaba con un don y lo capacitaba para ejercitarlo. Ahora, el oficio de apóstol era altamente exaltado, era designado directamente por el Señor Jesucristo. Estos hombres, especialmente llamados por Dios, eran misioneros en un sentido muy particular, porque ellos tenían que ver con sus propios ojos al Señor resucitado, como un requisito esencial para ser apóstoles. En 1 Corintios capítulo 15, Pablo lo deja bien en claro. Ellos tenían que ver al Cristo resucitado. No se refiere a verlo levantándose de los muertos, pero sí tenían que verlo después de que Él haya resucitado de los muertos. Este era uno de los requisitos y debido a la naturaleza del nombramiento, este ministerio no podía ser pasado a otros. En verdad no existe tal cosa como la sucesión apostólica. Muy al comienzo de la iglesia cristiana, algunos decían ser apóstoles, pero bajo la prueba, ellos resultaron ser mentirosos. El apóstol Juan, escribiendo en la isla de Patmos en Apocalipsis capítulo 2 y verso 2, dijo que ellos decían ser apóstoles, pero fueron hallados mentirosos. No había sucesión apostólica. Ahora, existen apóstoles que se hacen a sí mismos apóstoles. Existen sectas y grupos pequeños que dicen que suceden a los apóstoles y se llaman a sí mismos apóstoles. Pero los apóstoles fueron 12. Cuando leemos en el libro de Apocalipsis los fundamentos del gran templo allí, están inscritos los nombres de los 12 apóstoles, también el nombre de las 12 tribus de Israel.
había solo 12, no 13. Ahora, fueron 70 los que fueron esparcidos por la persecución y que llevaron el Evangelio a otras partes. Pero estos 12 eran un grupo especial y son solo 12 cuyos nombres aparecen en la gran ciudad en el libro de Apocalipsis. En este sentido, no existe sucesión apostólica. Aplicando el término en otro sentido, nosotros somos apóstoles o misioneros o enviados. Pero en el sentido estricto de la palabra y en la manera en que Pablo era un apóstol, ya no existen apóstoles en la actualidad. Téngalo muy en cuenta. Cuando Pablo comenzó su epístola, diciendo, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, marcaba que usted y yo no podemos seguir en el mismo sentido que Pablo lo dijo. Nosotros somos enviados por Dios. En verdad, nosotros somos misioneros de Dios donde quiera que estemos, bajo cualquier circunstancia en que nos encontremos. Pero este oficio de apóstol tan especial y particular, tan específico, no continúa hoy en día. Luego él, aquí en Efesios capítulo 4, se refirió a los profetas. Estos son los profetas del Nuevo Testamento. Eran hombres que recibieron una revelación de Dios para ese tiempo y anunciaron el mismo mensaje con poder para la edificación del cuerpo de Cristo, para edificar y fortalecer la iglesia. Algunas veces el profeta era como un adivino que predecía profecías, es decir, que predecía algo que iba a pasar. Pero en otras ocasiones él era un predicador que hablaba acerca de la verdad revelada divinamente a él, perteneciente a una instrucción doctrinal, también cosas pertenecientes a una instrucción doctrinal o a alguna instrucción práctica. En este sentido, hoy existen profetas que enseñan públicamente la verdad de Dios, pero no existen en la actualidad profetas que predicen de antemano lo que sucederá. Hay personas por allí que se dicen ser capaces de adivinar el futuro a través de una bola de cristal o por los restos de hojas de té en el fondo de una taza o leyendo las palmas de las manos o a través de otros artificios. Bueno, todo esto, mis queridos amigos, no es escritural, es condenado por Dios. Ningún cristiano nunca debe buscar la ayuda de la astrología, de la lectura de las manos o de un medium espiritista. Todo esto es satánico. Dios no tiene parte en ninguna de estas cosas. Por favor, lea una vez el libro de Deuteronomio y se convencerá que Dios condena todas estas cosas. Hoy no hay profetas que predicen el futuro, según el sentido bíblico. De vez en cuando escuchamos a un hombre o una mujer diciendo que son astrólogos de primer nivel, que predicen el futuro, y algunas veces aciertan algo. Ellos trabajan con la ley del término medio. Pero Dios, mis queridos amigos, no opera con una relativa ley de promedio. Dios acierta todo el tiempo con su profecía. El canon de las Escrituras está completo. Dios no continúa escribiendo la Biblia. Dios no está agregando ningún capítulo hoy. Por lo tanto, cualquiera que se llame profeta a sí mismo o profetiza, no ha sido designado por Dios. Mi querido oyente, hoy ya no hay ni apóstoles ni profetas. El trabajo específico de aquellos fue establecer los fundamentos de la iglesia. Ahora, permítame probarle lo que estoy diciendo. Regresemos a Efesios capítulo 2. Recordemos que allí el tema es la iglesia, y en este capítulo la vemos en la figura de un edificio. En el capítulo 1 la iglesia se presenta con la figura de un cuerpo, ¿recuerda? En el capítulo 2, versículo 20, leemos que la iglesia se construye sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. En los primeros días, los apóstoles y profetas pusieron el fundamento. Pero, avanzando por los siglos, Dios ha estado edificando sobre ese fundamento. Ahora, si usted está construyendo un edificio, coloca primero el cimiento o fundamento, ¿verdad? Pero suponga que los albañiles continúan construyendo solo cimiento hasta llegar al último piso del edificio. ¿Cuál sería el resultado? Cientos de metros de cimiento solamente, una monstruosidad de cientos de metros. No se puede construir un edificio que sea todo cimiento. Se construye un cimiento y sobre él se edifica la estructura.
La Biblia dice que la iglesia está edificada sobre el fundamento de apóstoles y profetas. Esto es, sobre sus enseñanzas, obviamente. Ya por 20 siglos Dios ha estado construyendo sobre ese fundamento y francamente creo que nosotros estamos en algún lugar del tramo final de la construcción. Pronto la iglesia será completada. ¿Entiende? No hay más profetas ni apóstoles. No hay más apóstoles escribiendo la Biblia ni aquellos que realicen predicciones o profecías hoy. Ahora, regresemos al capítulo 4 y vamos a leer en el versículo 11. Dice que Él mismo, el Señor mismo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Ahora, saquemos a los apóstoles y profetas. ¿Qué nos queda? Nos quedan el evangelista y el pastor maestro. Así vemos que no hay ni profetas ni apóstoles en el sentido estricto que observamos en Efesios capítulo 4. Ese ministerio tan especial ya desapareció. La Biblia ya ha sido completada. Los únicos profetas que tenemos son los predicadores hoy en día. Pero no están haciendo predicciones fuera de los límites de lo ya escrito en la Biblia. Mi querido amigo, si usted quiere saber algo acerca del futuro, usted debe estudiar la Biblia. Es necesario que sepa que todo lo que Dios quería que conociéramos acerca del futuro, lo puso en su libro. El entender esto con claridad nos librará de confusión y de caer en una doctrina falsa o de ser engañados por algún movimiento que no está sustentado en lo que Dios dice. La gente es curiosa, ellos quieren saber del futuro. Ellos quieren ver algo del futuro que Dios no quiere que ellos lo vean. Yo no estoy preocupado por el futuro. Todo lo que Dios quería que yo conociera, lo puso en la Biblia y yo estoy satisfecho con todo lo que dice. Yo sé lo que sucederá conmigo cuando yo muera. Sé que el Señor regresará. Sé que Dios tiene un proyecto para la tierra. Sé que Dios tiene un programa para la iglesia. Sé que tiene un programa para la nación de Israel. Él tiene un programa para todas las naciones de la tierra. Todo esto y mucho más está escrito en la Biblia. Y es todo lo que yo necesito saber. Ahora, si usted me pregunta, ¿qué pasará mañana, doctor Strauss? ¿Qué sabe del día de mañana para usted? Nada. Mis amigos, yo no estoy preocupado acerca del día de mañana. Conozco a aquel Señor que sí sabe acerca del día de mañana. Y puedo confiar en Él. Y esto es todo lo que yo necesito saber. Yo no perdería ni un minuto de mi tiempo, ni un peso de mi dinero, el cual es dinero de Dios, yendo a cualquier adivino a que me lean las palmas de las manos, o las hojitas del té o café, o un astrólogo, o un medium espiritista. No gastaría tiempo ni dinero investigando acerca de un futuro desconocido fuera de los límites de la palabra de Dios escrita. Francamente no podría depender de ello ahora. Algunos pueden adivinar y hacer una predicción qué sucederá, pero eso es algo que no puede suceder todo el tiempo. Lo repito, esta clase de personas solo se basan en las leyes promedio. Pero, amados oyentes, Dios nunca se equivoca en lo que Él anuncia. Confíe su futuro en las manos de Dios. Otra de las razones por las cuales yo no me preocupo por el mañana es porque no sé lo que el mañana traerá. Sinceramente, yo no puedo dirigir el mañana, no puedo manejarlo. ¿Por qué perdería una noche de sueño preocupándome acerca del mañana? ¿Por qué me sentiría frustrado e iría con esta gente sin Dios averiguando las noticias acerca de mañana? Dios conoce todo acerca de mañana. Mi mañana está en sus manos. Es hoy que yo puedo enfrentar mis problemas. Es hoy que tengo ciertas responsabilidades y voy a cumplirlas. Yo hoy las conozco, pero mañana, ¿quién sabe? Quizá mañana yo no esté vivo. Podría dormirme esta noche preocupándome acerca de mañana, cuando quizás yo esté en el cielo mañana. La Biblia dice que Dios nunca duerme. ¿Por qué nosotros permaneceríamos despiertos esta noche con preocupación sobre el futuro? Esta noche pondré mi cabeza en la almohada y confiaré en mi Padre Celestial para el día de mañana.
Yo no tengo interés en aquellos que dicen ser profetas y que no están interesados en nada excepto en mi dinero. Acérquese a alguno de ellos e intente obtener información acerca del futuro sin pagarle. Ya verá. Ahora, Dios le da lo suficiente para conocer acerca del futuro. Afírmese en las profecías de Dios, de su palabra escrita en la Biblia, querido amigo. Los apóstoles y profetas pusieron el fundamento de la iglesia, según Efesios 2:20. Luego tenemos los dones de evangelista y pastor maestro. Dice el versículo 11 que nos dio evangelistas. ¡Ah, qué bien! El evangelista es el que lleva las buenas nuevas del evangelio a un mundo perdido. Gracias a Dios por los buenos evangelistas. No hay muchos en la actualidad, ¿eh? No estoy hablando acerca de evangelistas profesionales que quieren que usted recoja un barril lleno de dinero antes de venir a su ciudad. Aquellos que quieren que le garantice el mejor hotel y mucho dinero antes de comenzar a predicar. No, no, no. No estoy refiriéndome a los evangelistas profesionales. Hoy hay unos pocos evangelistas que realmente hacen el ministerio de evangelista. Mi querido oyente, los dedos de mis manos serían suficientes para contarlos. Yo no doy nombres en la radio, pero tengo un querido amigo que he conocido por años, el doctor Fred Brown, que vive en Tennessee. Por 40 años y aún más, el doctor Brown ha sido un evangelista en las iglesias locales. Él no organiza cruzadas evangelísticas, pero es un hombre que conoce los problemas de la iglesia local y tiene un corazón para las personas y siempre lleva a una iglesia a una condición mejor de la que la encontró. Y este hermano puede regresar a la misma iglesia año tras año y siempre tiene un mensaje fresco, renovado. Él es un predicador evangelista, un hombre que no pone precio a su ministerio. Usted no tiene que garantizarle nada a él para que haga su ministerio. Invítelo y si tiene tiempo, él irá. Por supuesto que tiene su ministerio agendado de antemano. Y es ese tipo de personas que necesitamos, un evangelista que salga y golpee el árbol lleno de fruto. Ese es un precioso don. Yo no tengo el don de evangelista. Mi don es enseñar la Biblia. Aunque en las reuniones que conduzco veo gente que se salva, pero es común que la gente reciba a Cristo como su Salvador en las conferencias bíblicas en las que enseño. Eso sucede porque la palabra de Dios es poderosa y los inconversos vienen a una conferencia bíblica y resultan salvos por el poder del Espíritu y de la palabra de Dios. Pero el evangelismo no es mi don. Yo no permito que las iglesias me anuncien como el evangelista. No, ese no es mi don. Y hoy es un don muy necesitado. Es impactante encontrar a un hombre que posea el don de evangelista, y dicho don es esencial para el crecimiento de la iglesia, porque el evangelista gana almas, y esa gente que se salva se convierten en miembros del cuerpo de Cristo. Luego, ellos se integran a la iglesia local y llegarán a trabajar para Dios. Agradezcamos a Dios por el fruto del evangelismo. Ahora bien, enseñar la palabra de Dios y edificar a los santos es un aspecto muy importante del servicio cristiano. Pero llevar el evangelio a aquellos que no conocen a Cristo como Salvador es un privilegio único. Si usted tiene el don de evangelista, agradezca a Dios por ello y utilícelo, por favor. Tenga en cuenta que todos los cristianos deberíamos ser testigos de Cristo, pero no todos los cristianos somos evangelistas en el sentido en que Pablo está hablando aquí en Efesios capítulo 4 y versículo 11. Continuamos con este texto, porque el Señor dio a la iglesia, además, algunos pastores y maestros. No significa que algunos son pastores y otros maestros. Es esto lo que yo entiendo y podría estar equivocado, pero creo que esto significa que el oficio de pastor está combinado con el de maestro. El pastor debe ser también un maestro. Él es tanto un líder como uno que alimenta al rebaño. Él conduce al rebaño y lo alimenta también. Este es el ministerio de un buen pastor.
El apóstol Pedro tenía algo para decir acerca de esto en su primera epístola en capítulo 5. Es muy interesante. Lo he utilizado con frecuencia en algunas de mis conferencias. Pedro dijo: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo. Ahora, su pastor es un anciano, ¿lo entiende? El pastor de su iglesia es un anciano del Nuevo Testamento. Ese es su oficio. Pedro era un anciano. Pedro era un pastor. Él dijo: a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Ustedes no me escuchan a mí arengando, rogando y gritando por dinero en esta emisión radial. Queridos oyentes, yo les diré por qué. Yo creo que soy fiel en alimentar al rebaño en mi familia de radioescuchas. Creo que Dios honrará eso y las necesidades materiales serán suplidas. Cierta vez alguien me dijo algo. Un cristiano tenía 20,000 ovejas en su rebaño. Él era un hermano en Cristo muy querido. Fui a visitarlo. Era la época de trasquilar las ovejas, y yo dije: qué interesante observar la forma en que la oveja se queda quieta para que la trasquilen. Y el pastor dijo: sí, claro, una oveja que está bien alimentada permanecerá quieta. Bueno, un pastor que alimenta bien a su gente no tendrá problemas financieros. Dios me ha permitido pastorear 2 iglesias, una en Pensilvania y la otra en Michigan. Nunca tuvimos que enfrentar problemas financieros. El pastor no solo es el líder del rebaño, es también el que lo alimenta. El pastor necesita un corazón para pastorear a las ovejas y una mente clara para enseñarles. Si usted me está escuchando y es un pastor, querido hermano pastor, dedique mucho tiempo para estudiar. Asegúrese cuando vaya delante de su gente en el día del Señor o en el servicio de la iglesia de poner un poco de carne en el plato para alimentar sus almas. No arroje piedras a las ovejas cuando suba al púlpito. ¿Entiende? Aliméntelos con pan del cielo. Déles el buen maná, el alimento sólido, el alimento de la palabra de Dios. Así les fortalecerá. Usted no tendrá ningún problema financiero si alimenta al rebaño de Dios. Ese es el trabajo del pastor. Cuando yo era pastor disfrutaba de mis horas de estudio bíblico, desde las 6 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Permanecía en mi estudio investigando, cavando allí, orando, escribiendo, de tal manera que cuando me paraba frente a mis ovejas, tuviera algo de la palabra de Dios para darles. Ahora, eso no significaba una insignia ganada para mi uniforme, no era un tributo personal, era tanto mi responsabilidad como mi privilegio. Ahora, si yo no alimentaba al rebaño de Dios, no hubiese sido digno de ser llamado pastor. Aliméntelos con pan del cielo, no les arroje piedras. Algunos predicadores están tan ocupados corriendo de aquí para allá sin hacer nada, sin alimentar al rebaño de Dios, y después se preguntan por qué tienen problemas en su iglesia. Algunos predicadores no tienen objetivos. Alimente al rebaño de Dios, hermano pastor. Dios quiere que usted haga esto y verá cómo una oveja bien alimentada puede continuar. No tendrá que empujarla, sino que ellas avanzarán gozosamente. Ahora, este don es concedido por Dios y provee al ministro con una función doble, la de pastor y maestro. Ningún instituto bíblico puede proveer este don, ningún seminario ni universidad, solo Dios puede otorgarlo. Ahora, un instituto bíblico no lo convertirá en un buen pastor.
Si el pastor ya posee el don, el instituto le dará herramientas para utilizar y ejercitar ese don. El seminario le ayudará en el uso y ejercicio de su don, pero solo Dios puede dar el don. Tengo un sentimiento extraño y puede ser que esté equivocado, pero hay hombres fuera del ministerio donde deberían estar. Dios les llamó, les dio el don, pero ellos huyeron de Dios. Fallaron en responder al llamado. Y queridos oyentes, tengo otro sentimiento extraño, y es que algunos hombres deberían estar fuera del ministerio. Dios no les dio el don ni tampoco los llamó. Créame, yo no soy el juez. No estoy señalando con el dedo y diciendo, este debe estar y este no. Simplemente estoy diciendo que cuando Dios concede el don, luego el hombre debe ejercitarlo de la mejor manera, para la gloria de Dios y para el bien de la gente. Bueno, nuestro tiempo ha concluido por hoy. Si Dios quiere, estaré de regreso a la misma hora y mientras tanto, fortalezcanse mirando hacia arriba.